Amén. En el nombre ¿Listo? del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Pues hermano Alex, es un gusto para nosotros tenerlo en todas estas páginas de evangelización, en mi canalito de YouTube, Toñito Valencia Santillo. Gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros compartir nuestra fe. Y pues, gracias en verdad por estar aquí. Adelante, mi hermano Alex, ¿cómo estás? Sí, pues bueno, muy contento, la verdad emocionado porque, pues repito, es un tema que nos sirve a muchos. Gracias por la invitación. Agradezco a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar con bien, de bendecirnos todos los días y de poder hablar de su palabra. De repente sabemos que hay mucha necesidad, ¿verdad? En todo el mundo de conocer de Dios, de hablar de Dios, incluso en las familias, en los jóvenes, que hoy en día se necesita mucho. Entonces, que este tema que vamos a dialogar, conversar, sea de gran edificación para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia católica y también para los hermanos que de repente pues buscan la verdad, o incluso también hermanos separados que por X situación se han salido, pero que a través de estos temas pueden ellos volver a reintegrarse, ¿verdad? A la única iglesia que es la iglesia católica. Así que muy contento. Aquí en México está medio lluvioso, pero estamos con toda la actitud. Y muchísimas gracias, hermanos, por la invitación y aquí estamos presentes. Gracias. Gracias, hermano Alex. Pues vamos a estar hablando hoy de apologética y ecumenismo, eh, la verdadera apologética, porque muchas veces eh, queremos dar razón de nuestra fe y nos gana ese celo y no lo hacemos con caridad y con amor. Hoy vamos a estar hablando de cómo se debe de hacer la apologética. El verdadero ecumenismo no es de que todo sea igual, sino ese diálogo que tenemos con nuestros hermanos y que invitamos pues a la plenitud de la verdad que tiene nuestra madre, la iglesia que ha dejado nuestro Señor Jesucristo para que todos los hombres pues lleguen al conocimiento de la verdad y puedan llegar a la salvación y poder santificarse con todos estos medios que nuestro Señor Jesucristo nos ha ganado en la cruz. Pues adelante, hermano Eleazar, con el tema. Muchas gracias. Vamos a empezar, hermanos. Y bueno, sí tenemos que saber que hay una gran diferencia entre el ecumenismo, el verdadero ecumenismo y un falso ecumenismo. Muchas veces confundimos lo que es el ecumenismo y a veces pensamos que reunirnos nosotros por nuestra propia cuenta con hermanos de otras denominaciones, de sectas, de iglesias, es ecumenismo y empezamos a querer hacer como un tipo de posmodernismo católico y nosotros queremos decir, bueno, pues mira, lo que importa es que, pues que estemos unidos, ¿no? En Cristo y para ello tendremos que saber qué es la unidad, qué es lo que nos enseña la iglesia acerca de lo que es la unidad. Y a veces por querer tener esa, entre comillas, unidad, realmente lo que estamos haciendo es aceptar cosas de los hermanos solamente para que no se nos ofendan y para que pues nos llevemos bien y nos juntemos cada vez más, pero alejados de la verdad. Entonces tenemos que saber lo que es realmente el verdadero ecumenismo. Pues vamos a dar inicio a esto. Y tenemos que comenzar con esta parte del Evangelio según San Juan, capítulo 17, que lo vimos, hermano Antonio, la semana pasada, si tú te acuerdas, en nuestro programa anterior, porque Cristo ruega al Padre Celestial por la unidad, pero fíjate que hay una curiosidad, justo antes de que Él es apresado, Él dice, en esto que nos dice el Evangelio según San Juan, que lo voy a proclamar, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra de Dios, gloria a Gloria a ti, ti, Señor Jesús. Jesús. Y entonces aquí tendremos que preguntarle a nuestro hermano Alex, ¿qué pasaría por la mente de nuestro Señor en ese momento? Antes de ser apresado, él ya sabía todo lo que iba a pasar, ya sabía lo que le iba a suceder, ya sabía él cómo lo iban a maltratar. Yo quisiera que tú nos platicaras un poquito cómo podría relacionarse esta cita con la división que ha existido desde que empezó el cristianismo hasta el día de hoy. Sí, fíjate que es una cita muy interesante porque nuestro Señor precisamente
Él ya conoce todos los tiempos, tanto pasados como futuros. Recordemos que Él ya estaba desde un principio, dice el Evangelio de San Juan, pues que Él ya era, ¿no? Que Él ya estaba ahí, que por Él todo se hizo. Entonces, como Jesucristo es Dios, nos da a nosotros, ¿verdad? Esa amplitud del Evangelio, y dice, el Padre y yo sean uno solo, como ustedes también. Se habla de una unidad, y si bien es cierto, tú ya lo dijiste, esa unidad de la iglesia pues siempre se mantuvo, por lo menos en los primeros siglos de la iglesia. Lo vemos muy claro en los Hechos de los Apóstoles, y esta cita bíblica yo pienso que Cristo nos habla de la unidad principalmente entre hermanos, con el amor al prójimo, con la unión de esa iglesia que ya iba caminando, pero también es verdad, ¿no?, que ya comienzan también algunas divisiones, y eso me trae a la mente una cita bíblica de allá de los Hechos, que quiero compartirles en esta tarde. Es Hechos capítulo 17, versículo 1, que precisamente hace una referencia de aquellas divisiones que ya existían incluso en tiempos de Jesús, porque nos dice Hechos de los Apóstoles 17:1, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Sagradas Escrituras. Versículo 3, las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Un claro ejemplo que vemos aquí de una apologética que ya está realizando el apóstol San Pablo. Recordemos que Pablo, pues él pertenecía a la religión de los judíos. Él después se convierte camino a Damasco, allá en Hechos 9:1, donde comienza la conversión de San Pablo, y luego él, ¿verdad?, viceversa, comienza a hacer apologética con los judíos. Ya desde ahí se comienza a ver una división, ¿verdad? Ya Cristo ya se había ido, Pablo no lo conoció personalmente, había pasado tiempo, sin embargo, él se encuentra con aquella religión que alguna vez él mismo lo dijo, yo juraba que ahí estaba la salvación, las obras, ¿no?, que hacían de la religión de aquella que eran los judíos. Pero una vez ya converso Pablo, hace apologética, y esto está permitido por las Escrituras, ante aquellas divisiones que comenta el hermano Eleazar, que ya existían no solamente en tiempos modernos o en tiempos más adelante. Muchas veces se suele pensar que las divisiones surgen a partir, digamos, del cisma de 1054, pero la realidad es que no. La realidad es que comienzan desde los tiempos de Pablo. Entonces, si yo puedo hablar de algunas primeras divisiones, solamente para recordar, puedo mencionar aquellos judaizantes, que es la primera división, eran judíos, ¿verdad?, convertidos al evangelio, pero que predicaban que los que no eran judíos tenían que someterse a las leyes de la Torah, del Torah, o a la circuncisión y al día sábado, ¿verdad? Entonces, hoy en día esta división ha surgido de nuevo en grupos cristianos. Vemos, por ejemplo, los adventistas del séptimo día o algunos otros con características mesiánicas, apocalípticas, ¿verdad? Y en algunos grupos entre los llamados judíos de Jesús. Otra división que surgió en aquellos tiempos puede ser, si hablamos de los ebionitas, que era un grupo de judíos primitivos que sostenían que Jesús era un hombre común con dones proféticos y creían que Jesús era pues un hijo natural, hijo de familia de José y María, o sea, como si le hubiera sido de un matrimonio pues normal, digamos. Según ellos, se alejó Cristo antes de la crucifixión para no sufrir y sobrevivieron hasta el siglo IV. O sea, hablamos de división, de los gnósticos también, del siglo I al siglo II, el marcionismo, ¿verdad? Fundador Marción, que era un hijo de un obispo del Panto en el año 138 después de Cristo, y creían 2 dioses, decía uno que es malo del Antiguo Testamento, otro que es nuevo. Bueno, el montanismo con Montano, los novacianos, los donatistas, ¿verdad? Toda esta historia de la iglesia que, repito, se puede pensar que a partir de la revuelta que hizo Lutero en 1520 para acá comienza esa división en cuanto a las sectas, pero también hay que decir que la división surge de los mismos judíos y por eso se hizo el concilio, el primer concilio allá en los Hechos 15:1,
Pablo pues no podía poner orden, entonces fue allá con la autoridad suprema, que era Pedro, y precisamente ya vemos ahí una división dentro de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo a la pregunta, pues ya nos viene relatando esas divisiones, pero dice al final, como el Padre y yo somos uno solo, igual ustedes son uno solo con nosotros. Dan a entender que a pesar de esas divisiones, nosotros, conservando la doctrina, dice los Hechos de los Apóstoles, pues se mantenían firmes en la oración, en la doctrina, en las oraciones, en la enseñanza, y hay que permanecer hasta el final. Y ese es el premio, ¿verdad? A que esta iglesia pues siga adelante, está respaldada por el Espíritu Santo. Ese es mi comentario que yo de momento puedo darles, hermanos. Adelante, si quieren agregar algo. Gracias, hermano Alex. Adelante, hermano Eleazar. Gracias, sí, gracias, hermanos. Está muy, muy claro lo que acabas de decir. Y Cristo ya sabía lo que iba a suceder, por eso es que Él ruega al Padre por esta unidad. Y al día de hoy nosotros estamos con ese espíritu, ese es el espíritu ecuménico, ese es el espíritu que nosotros buscamos como ecuménicos y no lo que a veces creemos, que al ratito platicamos sobre esto. Y esto que dices es cierto, porque mira que ellos también, así como había divisiones, también vivían en unidad. Si vemos aquí las tres citas que tenemos aquí, Hechos 4:32, dice que la multitud de fieles tenían un solo corazón, una sola alma, y nadie consideraba como propios sus bienes, sino que lo tenían todo en común. O bien Efesios 4, de 3 al 5, dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en el fondo. Y también lo que nos dice Filipenses: entonces colme mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Y eso es precisamente lo que la Iglesia Católica ha estado haciendo, contrario a lo que a muchos, incluso católicos que se llaman tradicionalistas, que se autodenominan tradis, quieren, ¿no? Que es que por qué el Papa no va y le restrega en la cara a no sé quién, y, o sea, espérame, estamos buscando unidad. Y el Papa está guiado por el Espíritu Santo. Y aquí, estas tres citas que estamos aquí, es un ejemplo del ecumenismo que nosotros, o que la Iglesia misma ha hecho y seguirá haciendo, porque está inspirada por el Espíritu Santo. No sé si alguno de ustedes dos quisiera hacer algún comentario sobre esto, hermanos. Sí, el Papa Francisco, pues sabemos que es el que nuestro Señor tiene ahorita al frente de la Iglesia, y pues es inspirado por el Espíritu Santo. Estamos en el momento del diálogo, de abrirnos al diálogo con las otras religiones. El Papa Francisco lo está haciendo muy bien. Como dice mi hermano Eleazar, a muchos no nos gusta, pero pues, ¿cómo vamos a saber más de lo que está haciendo el vicario de Cristo? Así que pues vamos a seguir adelante, a ver ese ejemplo que está haciendo el Papa Francisco sobre este diálogo, sobre este ecumenismo, que trata de buscar todo lo bueno, bello y verdadero que hay en las demás religiones, y a través de ese diálogo presentarles, ofrecerles la plenitud de la verdad. Y ahí el Espíritu Santo es el que está trabajando y es el que convence al final. Y pues vamos a abrirnos a ese diálogo, a ese ecumenismo, pero ese ecumenismo verdadero, no como dice nuestro hermano Eleazar, que tú estás bien, todos están bien, para no pelear, sino presentar la plenitud de la verdad que subsiste en la Iglesia Católica, para que pues puedan unirse o unirnos, como dice nuestro Señor Jesucristo ahorita en el Evangelio que leyó nuestro hermano Eleazar, que encuentren la plenitud en la unidad. Ya esa oración desde el principio nuestro Señor la sigue haciendo, para que todos seamos uno y estamos en camino. Pues adelante, hermano. Gracias, hermano Alex. ¿Tienes algún comentario? Sí, fíjate que esto me trae así de recuerdo, porque tengo más bien, pero ya está en otro país, se mudó, un compañero de la escuela que, es una anécdota, ¿verdad? Bueno, sus papás eran muy católicos, siempre los veías en la hora santa. De hecho, pues ahí yo comencé con esto de la iglesia, en los coros, en la hora santa, y recuerdo que era una familia muy unida. O sea, ellos iban a la misa cada 8 días, pertenecían a un pastorado ahí de los grupos parroquiales, y pues así, dejé de verlos un tiempo,
alrededor de 4 años más o menos, y hasta hace poco, el año pasado, los visité y me di cuenta que ellos ya estaban yendo a la iglesia evangélica. No indagué mucho en qué denominación era. El caso es que ellos comentaban que el pastor lo conocieron en el pueblo, de su papá de él, y pues bueno, ya después el pastor se hizo amigo de ellos, los invitó, a tal punto pues de que ellos ya estaban como que confundidos, ya no sabían si ir a la iglesia católica o ir acá al culto, que le llaman. Entonces eso a mí me sacó mucho de onda porque pues es gente, ¿no? Muy tradicionalista, muy firme en su fe, y que de repente lleguen alguien, ¿no? Les mueva la fe, pues sí me causó algo de conmoción. Entonces yo platiqué con el Señor y le hice ver algunas cosas, ¿verdad? Pero él sigue con la idea de que eso es lo mismo, como comentan ahorita ustedes, de que ellos pueden ir a la misa el domingo y también pueden ir al culto un poco más temprano, el día que se haga, y eso dice que eso es lo mismo, que al fin y al cabo, pues Dios es el mismo, simplemente como que el nombre ahí cada quien lo toma distinto, la Biblia es la misma. Entonces yo le comentaba, y para los hermanos que nos escuchan y que de repente pueden llegar a confundirse con esa idea de un falso ecumenismo, retomando el principio, pues falso ecumenismo es eso precisamente, que la gente se vaya con la idea de que escuchar a los hermanos separados así nada más, sin decirles nada, eso es un error, que también es un error como este señor, que van al culto y luego van a la misa y piensan que eso es normal. Es que eso no es normal, porque esto es como, decía un sacerdote, eso es como un veneno de un ratón, ¿no? Se lo ponen en el queso de a poquito, y cuando menos sintió, pues ya lo agarraron en la ratonera. Y ciertamente eso pasa cuando muchas veces no estamos formados totalmente. Por eso siempre, yo les he dicho, 90-80% de los casos, la gente se sale ya sea por un enfermo, van, les rezaron, los invitaron y los jalaron, se los llevaron. Y eso piensan que es lo mismo. De repente llegan los testigos de Jehová a la casa, los pasan y pues es que eso es lo mismo. Al fin y al cabo vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de Dios y no pasa nada. Pero sin darse cuenta, poco a poco, entrando, ¿verdad? Eso dentro de su casa, dentro de su mente, de su corazón, a tal punto de que ya como este hermano que les digo, pues llegan el momento en que cambian la fe. Y yo ahorita voy a su casa de repente y veo que ya no hay imágenes. Voy a su casa y veo que ya no se persignan, así como nosotros, con la señal de la cruz. Veo que han dejado de hacer muchas cosas católicas y de la fe cristiana verdadera, que ahora ya no lo hacen. Y es una pena, ¿verdad?, que pase esto. Por eso hoy estamos tratando de aclarar aquí, con la verdad, qué es el falso ecumenismo y qué es el ecumenismo verdadero, que no es otra cosa más que en un lugar público, preparados, pues ir y dialogar con los hermanos separados y que salga la verdad a la luz, pero que son testimonios que de repente suelen pasar en las familias, ¿no? Gracias, Adelante. gracias. Y sabes que gran parte de este problema, porque yo también he visto eso, es que cómo puede ser que era una persona, pues, de tener un apostolado en la iglesia y era súper católico. Bueno, pues, ¿qué tan súper católico podemos saber si no conocemos nuestra fe? El asunto es que no conocemos nuestra fe, porque si nosotros conociéramos nuestra fe, nunca nos iríamos, nunca nos hubiéramos ido, porque la verdad la tiene la iglesia, la tiene el Señor a través de la iglesia, de la cual él puso a Pedro y deja un colegio apostólico donde manda al Espíritu Santo para que la guíe, y él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El asunto es que no conocemos nuestra fe. El que yo vaya todos los días a la misa sin conocerla, sin profundizar, sin saber sobre mi fe, eso es lo que hace que alguien venga y me diga, es lo mismo, es la misma iglesia, es la misma Biblia, son las mismas enseñanzas. Ah, pero por cierto, ¿sabías tú que las imágenes están prohibidas en Éxodo 24? ¿Sabías tú? Mira, clarito aquí lo dice la Biblia. Mira, Éxodo 24 dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y de lo que hay. Y empiezan a manipular las escrituras, y nosotros, como no conocemos, sí es cierto, tienes razón. Oye, no, es que sí está clarito, me están engañando. No, sí, voy a dejar de tener imágenes. Y empezamos a caer en el error porque no conocemos nuestra fe. Ese es el punto. Y por eso esto es lo que hace la apologética. La apologética es la defensa de la fe, pero para poder defender algo tienes que conocerlo. ¿Cómo vas a defender algo que no conoces? Y ese es uno de los medios que estamos aquí nosotros proponiendo en este curso, de lo que la iglesia nos muestra. No es de que nosotros lo hagamos, sino que la iglesia nos enseña que hay 3 medios de diálogos de defensa y de exposición, que es lo que decía nuestro hermano Alex,
de la sana doctrina. No es de que yo, no voy a decir esto porque se van a ofender y ya no nos vamos a juntar y mejor solamente, si yo conozco algo, sé que algo está mal y no lo expongo porque no me vayan a cortar la plática y ya no se quieren juntar, entonces es peor el asunto porque yo sé que está mal. Cuando no sabemos, pues es fácil, nos engañan, listo, pero cuando sí sabemos, ahí tenemos una gran responsabilidad. Y estos tres medios son la apologética o defensa de la fe, el ecumenismo y el diálogo interreligioso, que hoy no lo vamos a tocar porque es un tema un poquito más complejo y un poquito más diverso. Pero si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva para continuar. Y entonces la apologética, ¿qué es? ¿Pelear? Dicen algunos. No lo sé. Vamos a ver qué nos dice 1 de Pedro 3:15, que es el nombre de una de las páginas que nos abren las puertas el día de hoy para exponer estos temas. Apologética 1 de Pedro 3:15 se llama nuestra página. Bien, voy a dar lectura a lo que nos dice esta carta de Pedro. Dice: sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Y se abre la pregunta, hermanos, para ustedes, y entonces, ¿qué nos quiere decir San Pedro aquí en esta carta, el Señor a través de San Pedro, en esta carta, sobre la defensa de la fe? Hermanos, adelante, hermano Toñito. Sí, hermano Eleazar, me parece muy interesante cómo Pedro también nos habla de testimonio de vida. Estar preparados para dar razón de nuestra fe con argumentos bien fundamentados en lo que creemos, pero también dice, háganlo con sencillez, con ternura, para que aquellos que los critican vean el buen obrar de los cristianos, porque muchas veces nos olvidamos que la apologética parte al principio de nuestro testimonio de vida. Y la verdad, muchas veces el testimonio, pues arrastra. Qué mejor apologética que todos nosotros podamos tener una vida recta y así defender nuestra fe con estas obras que nuestro Señor nos invita a hacer. Y ahí también conocer nuestra fe, porque también tenemos que dar razón de nuestra esperanza, porque muchas personas al ver tu vida recta se puede interesar y te puede preguntar, y si no conoces cómo vas a dar razón de lo que crees. Eso es también importante, el estudio, saber lo que creemos, conocerlo, amarlo y darlo a conocer a los demás. Es muy interesante cómo se va desarrollando este tema, porque muchas veces partimos de un radicalismo y podemos equivocarnos al mirar al otro, decirle, tú no tienes nada y yo lo tengo todo. Y el Papa Francisco, la Iglesia nos invita a ver lo que tiene el otro. Bueno, tú tienes algo, pero te hace falta y ahí mostrarle lo que le hace falta, la plenitud de la verdad, pero no llegar con esa manera de pelear, de creer que el otro no tiene nada. Y en verdad, pues la Iglesia, el catecismo nos invita a amar a nuestros hermanos, a todos aquellos que han sido bautizados correctamente, a llamarlos y reconocerlos como hermanos en el Señor, mirar lo bueno, bello y verdadero que tienen e invitarlos pues a conocer la plenitud de la verdad que está en la Iglesia a través de los sacramentos de esta vida sacramental y conocerla verdaderamente y amarla, porque nos puede pasar como este testimonio que dio nuestro hermano Alex sobre estos hermanos sirviendo en un ministerio, pero no conocían en profundidad, porque el que conoce en profundidad su fe, hermano Alex, hermano Eleazar, jamás se irá, jamás. Pues adelante. Hermano Alex. Sí, por ahí dice un dicho que corre mucho, ¿verdad? De que un católico bien formado, algo así va,
pues jamás será confundido, bien instruido. Católico bien instruido jamás será confundido. Ahí está ese dicho que tenemos acá en los apologetas. Y sí, bien es verdad, como dice el hermano, me llama la atención ese mandamiento que menciona él, de allá del Evangelio de San Juan 13:34, si no mal recuerdo, donde dice, ámense unos a los otros, como yo los he amado, en esto van a conocer que son verdaderos discípulos míos, en que se amen precisamente los unos a los otros. Y esa es la caridad hacia el prójimo, la palabra, ¿verdad? Que uno puede llamarle hermano a otra persona, aunque ciertamente no profesemos, digamos, la misma religión en ese sentido. Yo lo comento porque tristemente luego nos damos cuenta que si uno no es de esa congregación, pues no te llaman hermano, ¿no? Y en este caso no, es que la Iglesia Católica siempre ha mantenido la unidad, incluso hasta con otras religiones. ¿Saben qué? Pues eso habla un poco de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, los numerales. Entonces, bueno, la caridad hacia el prójimo es una esencia principal para hacer apologética. Pienso que en esta cita de Primera de Pedro 3:15 nos está invitando, como dice el hermano Eleazar, a decir la fe con la verdad, con fundamentos, formarnos para dar razón de nuestra fe, pero también a la misma vez mantener siempre en nuestro corazón el mandamiento de la unidad y de la hermandad cristiana. O sea, no se trata de que yo gané o tú perdiste o hacer sentir mal a la otra persona, sino al contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, eso está mal porque la palabra de Dios dice esto, fíjate que el Evangelio enseña aquello, fíjate que, bueno, lo que uno vaya a predicar, la persona tiene que tratar, ¿verdad? La apologeta de que la otra persona, pues, se sienta con la mejor caridad, ¿verdad? Y ese es el trabajo también, que muchas veces, sí hay que reconocerlo, nos hace falta tenerlo. De repente ya, por los ánimos, qué sé yo, en un diálogo con algún hermano, pues se suben de nivel y comienza ahí lo que ya se desvía un poco de la apologética real, que es mantener, como dice Pedro, aquí el apóstol, la conciencia limpia, dice que con esperanza y dar una respuesta, pero siempre con sencillez y con caridad, ¿no? Entonces yo ahí también comparto con ustedes totalmente esta opinión y sería como un consejo a modo para todos aquellos que, al igual que yo, vamos iniciando y vamos como que ahí puliéndonos, ¿verdad? Muchos aspectos que nos manda la palabra del Señor. Así que también comparto eso. Y para aquellos hermanos, para resumir mi comentario, que quizá todavía tienen dudas de que si es lo mismo o no es lo mismo, pues ya sabemos que no es lo mismo. Ustedes cuando de repente, a modo de consejo, llegue un protestante, un hermano separado a tu casa o no sé, en el trabajo que te lo encuentres, de antemano tú sabes que no es lo mismo, porque ellos, tan solo te pongo un ejemplo, ellos tienen 66 libros, nosotros 73, entonces te pongo un ejemplo, es como decir, yo tengo acá una bolsa de dinero con 66,000 pesos, digamos, ¿no? Y acá tenemos otra con 73,000 pesos, y te digo, ¿sabes qué? Te la cambio. ¿Será lo mismo? Pues claro que no es lo mismo, obviamente, ¿no? Ahí es una idea, un ejemplo para que ustedes vean que no es lo mismo. Incluso, si miramos los diferentes doctrinas, por ejemplo, de que tú le dijeras, la cabeza principal es el Papa Francisco, sucesor del apóstol San Pedro, pues ellos van a decir, no, es que lo que pasa es que nos han enseñado a nosotros que aquí nadie tiene autoridad, aquí no somos jerarquía, aquí no es institución, y ahí comienza, ¿verdad? La diferencia para que ustedes vean que no es lo mismo, no es lo mismo. Y el apóstol Pablo ya lo dice allá por Efesios 3:10, si no me equivoco, cuando comienza a hablar de la revelación que Cristo tiene con nosotros, que dentro de su iglesia hay, digamos, las proteínas, ¿verdad? Todas las proteínas completas. Cuando de este lado tenemos proteínas también, sí, hay oración, hay cantos, hay alabanzas, hay Biblia, pero hace falta complementar con toda la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Entonces, para que ustedes vean que la Iglesia Católica tiene toda la riqueza, porque es aquel medio de salvación que dejó Jesucristo con su iglesia, con su autoridad de las llaves, sobre el apóstol San Pedro, y que de este lado pueden ser también iglesias, pero no son de Jesucristo. Entonces están incompletas en ese sentido, y hay que evangelizar para volver a regresar a las almas una vez que ellas ya se salieron, ¿no?, de la iglesia. Es mi comentario aquí a la cita bíblica, hermanos. Adelante. Gracias, hermanos. Y yo quiero decirles que la gran mayoría de los que estamos aquí, los grupos que estamos aquí, hace ratito hablaban de los testudos. Bueno, es que también nuestro hermano Toñito es testudo y
Y yo también, poquito entro, pero también soy testudo. No, no es que los testudos no tengan caridad, es que muchos testudos sí tienen caridad. Yo doy fe y testimonio de eso. Lo que tenemos que hacer es dar a conocer el Evangelio, enseñar qué es lo que la iglesia enseña. Quizá lo único que hace falta es mostrar a nuestros hermanos lo que la iglesia enseña y cómo la escritura nos va guiando a que usemos la caridad, pero no, yo estoy en contra de ese comentario. Sé que puede haber algunas personas que no, pero yo conozco muchos testudos que sí dan testimonio de esto, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué nos dice San Pablo? Bueno, pues lo que esta cita nos decía nuestro hermano hace ratito, esa era la verdad, hermano Alex, la que tú nos dabas, Hechos 22:1, de que San Pablo iba a dar explicaciones. Sí, es esta. Esta es Hechos 22:1. San Pablo mismo, esto ya lo dijo nuestro hermano Alex, él mismo hablando sobre su conversión cuando fue arrestado en el templo. Lo voy a pasar porque ya lo mencionó nuestro hermano. Y Filipenses 1:7 dice, no puedo pensar de otra manera, pues los llevo en mi corazón a todos. Ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Nosotros entonces, hermanos, como católicos tenemos que dar razón de nuestra esperanza, pero para poder dar razón de nuestra esperanza tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que saber la doctrina, de lo que nos enseña la iglesia, tenemos que saber la verdad de Cristo que solamente puede darse a través de la iglesia católica. Entonces, nuestra invitación es que sigamos dando razón de nuestra esperanza sin pelear, pero para poder tener argumentos tenemos que estudiar, hermanos. Filipenses 1:16 dice, algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el evangelio y los inspira el amor. Sigamos dando razón de nuestra esperanza, hermanos. Mire también Hechos 17:2-3 dice, Pablo y Silas, es lo que también nos mencionaba nuestro hermano, continuando acerca de que Pablo y Silas atravesaron Anfípolis de Apolonia, y ahí mismo San Pablo está dando razón de su esperanza. Él está visitando a las sinagogas, él está mostrando el evangelio, como ya nos dijo nuestro hermano Alex. Esa es nuestra labor. ¿Por qué nuestros hermanos se van? ¿Por qué nuestros hermanos no se quedan? ¿Qué está pasando con los hermanos que se están yendo de la iglesia? Pues que falta conocer la doctrina, y a nosotros, hermanos, nos falta dar razón de nuestra esperanza, y por eso la importancia de que nosotros trabajemos y estudiemos. Como decía por ahí, hermano Alex, yo recuerdo alguna vez en la parroquia donde estoy, alguien se fue de misión, hubo unas misiones ahí en la iglesia, y hubo muchos jóvenes que no querían participar en la misión, y alguien dijo, es que el problema de muchos católicos es que solamente queremos comer, pero no queremos gastar la energía de la cual comemos. Es como aquel que solamente quiere comer y no trabaja, engorda y no hace nada y empieza a engordar. Pues sí, comes y te nutres, pero pues no lo gastas. Nosotros como católicos, hermano Alex, ¿qué tendremos que hacer? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Sí, fíjate que es muy interesante este punto que tocas porque se ve prácticamente en todas las parroquias. Así una anécdota breve que yo recuerde, para quienes nos escuchan y nos miran. Hace algún tiempo llegó un párroco nuevo acá a mi comunidad y me tocó ser algún tiempo sacristán, dice que le llaman sacristán aquel que toca las campanas, ¿verdad? Que arregla las cosas litúrgicas, incluso los ornamentos, todo eso dentro de la iglesia. Y a mí me tocó ver tanto testimonios buenos como testimonios no tan buenos. Entonces, ahí entra lo que dice él, de que de repente los jóvenes los invitan a una actividad de una cosa y comienzan, ¿verdad?, a desviarse a otra que no. Luego terminan casados ya ahí en la estudiantina. Y no, nada más una broma, pero, o sea, para que nos demos cuenta que realmente como católicos muchas veces no estamos tan profundizados en qué es lo que tenemos que hacer, como dice aquí nuestro hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sería la pregunta. Pues primero que nada yo aconsejaría que si el párroco de nuestra comunidad, cada uno es diferente, cada uno tiene su forma de trabajar en las parroquias, pero sí es importante que nosotros, si queremos realmente enfocarnos en algo que nos gusta dentro de la iglesia, por ejemplo, no sé, los coros, la escuela de pastoral, aquellos que son matrimonios y quieren dar pláticas, no sé, jóvenes también interesados, pues que primero piensen qué es lo que les gusta. O sea, a mí me gusta la música, bueno, vámonos para el coro.
A mí me gustan las pláticas, pues me voy a unas pláticas de jóvenes y así. Primero que nada hay que centrarnos en eso, ¿no? Luego, pienso que sí es importante que nosotros acudamos también por nuestra propia voluntad a ser investigadores, ¿no? A preguntar, a ver qué está pasando aquí, yo quiero informarme de esto, investigar, o sea, ser realmente interesados en lo que vamos a realizar. Sería como un objetivo, ¿no? Una meta. Luego, como lo comenta también aquí nuestro hermano, formarnos. Eso es muy importante, formarnos. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Meternos un curso bíblico, meternos a los videos, no sé, hay muchos sacerdotes hoy en día que dan conferencias, pláticas y que nos dan a la luz de la Biblia, de la realidad, qué es lo que enseña la iglesia católica. Porque hay una doctrina, hay unas fuentes ahí de revelación, como es el magisterio, el catecismo, por poner un ejemplo, la escritura y la tradición. Entonces, hay muchas fuentes, ¿verdad?, donde podemos ir aprendiendo nosotros. Un consejo también sería que se compraran el catecismo, aquellos que vamos comenzando, para ver los numerales, qué es lo que enseña la iglesia oficialmente, e irlo comparando con la Sagrada Escritura, que a final de cuentas, pues el catecismo viene a ser como un resumen, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Entonces, es muy importante eso. Un error que sí pienso que podría generar y que está generando la división y que las personas se salgan de la iglesia, es el error de querer leer la Biblia por su propia cuenta, pero así nada más, sin maestro, sin un dirigente, sin nada. Es cierto que Dios siempre tiene un mensaje con nosotros como seres humanos. Él nos da también, por medio del bautismo, el Espíritu Santo, la iluminación, pero yo les quiero mostrar un pasaje bíblico para que se den cuenta que no solamente basta con eso, sino que hay nosotros que estudiar, como dice aquí el hermano Eleazar. Por ejemplo, Hechos 8:29, les resumo el contexto. Va un eunuco ahí en su caballo, algo así, bueno, va ahí manejando, pero él va leyendo un libro, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras de aquella época, que era el Antiguo Testamento. Felipe le sale al encuentro por una revelación del Espíritu Santo, que se lo encuentra ahí bajando como una vereda. Y bueno, nos dice el versículo 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Aquel eunuco iba leyendo las Sagradas Escrituras al profeta mayor Isaías y preguntó, Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Fíjense, eso nos puede pasar a nosotros de primero cuando queremos leer la Biblia, ¿verdad? Así nada más como que de golpe, y Felipe nos preguntaría a nosotros, ¿le entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo, ante él que lo trasquila, no abrió su boca. Entonces, prácticamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para resumirles, versículo 34, el etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otra persona? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo desde este texto de la Escritura. Y ahí comenzó el apóstol Felipe a irlo evangelizando, enseñándole, ¿verdad?, los textos de la Escritura. Entonces, este es un punto importante para que ustedes se den cuenta que sí, es cierto, pueden leer la Biblia, podemos hacerlo. Hay mensajes que de repente Dios también nos jala las orejas, ¿verdad? Y de repente un mensaje dice uno, ay, pues cómo es posible que como que me llegó eso, ¿no? Pero también hay partes donde ya más profundamente, sin queremos indagar más allá, dice la palabra de Dios también allá en 2 de Pedro 1:20, que nadie puede interpretarlas por su propia cuenta, porque en el 3:16 dice, hay pasajes difíciles que entender, que posiblemente los que no están muy conectados con esto son débiles en la fe y se pueden torcer para su propio daño, y es allí cuando surge el más grande problema de la historia, que es cuando la gente comienza a meterse en eso y se sale de la iglesia, comienza a interpretar aquí lo que ellos piensan, sus propias interpretaciones, y sacan otras doctrinas, ¿verdad?, que nunca ha enseñado la iglesia y se salen de la iglesia. Entonces, ese es un gran problema, hermanos. Es un problema del que habla nuestro hermano aquí ahorita. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Irnos a un curso, preguntar, investigar, tener una voluntad, ¿verdad?, hacia el Señor totalmente. ¿Sabes que yo me entrego, Señor? Ilumíname, pero quiero conocer de ti, e ir a preguntar a nuestras autoridades eclesiásticas, en este caso los sacerdotes o los encargados de las parroquias. Adelante, hermanos. Hermano Alex, y además existen muchos grupos de apologética
que ya tienen su nombre, y no porque tengan su nombre por sí mismos, es el Señor el que brilla a través de esas páginas, porque ahí nosotros vamos dando herramientas para conocer cómo defender, sobre todo de una manera pues más sencilla, más aterrizada, contra las mentiras de las sectas o del protestantismo o del ateísmo o del agnosticismo o de la nueva era o de muchas formas en las cuales nos vamos engañando. Y sí, acotando lo que nos dice nuestro hermano, sí, es cuando yo escucho por ahí, mira, tú nada más lee la Biblia y ya, y yo digo, no, espérame, es que no nomás es leer la Biblia y ya, es lee la Biblia de la mano de alguien que sepa, de un maestro, ya sea de alguien de la iglesia, un sacerdote, o bien lee mejor el catecismo, porque el catecismo te va a llevar a la Sagrada Escritura y te explica las citas que vienen en la Sagrada Escritura. Por eso la invitación a que lean el catecismo. Si no tienes guía, si no quieres ir con un maestro, si no quieres ir con un sacerdote, léete el catecismo, y el catecismo explica a detalle bastantes cosas de lo que la Sagrada Escritura nos dice. Y bueno, pues vamos avanzando porque se nos va un poco el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la esencia de la apologética, hermanos? La defensa, defender el evangelio, dar razones de nuestra esperanza, discutir con otras personas sobre la fe. Ojo, cuando digo discutir, no digo pelear. Discutir es tratar un tema. Eso es, discutir. La palabra discutir es vamos a dialogar, vamos a platicar, vamos a poner sobre la mesa alguna cita bíblica o algún asunto que tú traigas ahí de alguna enseñanza, alguna doctrina, y ahí es donde vamos a platicar nosotros con nuestros hermanos separados, pero sobre todo, hermanos, no tener miedo, porque a veces, ay no, qué miedo, ay no, es que seguramente sabe mucho, es que los evangélicos saben mucho de la Biblia y yo no sé mucho. No es que sepan mucho, saben muy bien las citas que tienen, que son muy, muy cortas, pero ya cuando los sacas de esas citas ya como que no es tan así, ¿no? Entonces no tengamos miedo, hermano. Esta viene siendo la esencia de la apologética. Saludos a nuestra hermana Carolina. Te saludamos, hermana, gracias por unirse con nosotros. Y bueno, ¿y qué tal, hermano? Mira, vamos a dar un poco de lo que nos enseña la iglesia. Y aquí tengo una base de la encíclica Ecclesiam Suam del Papa Pablo VI, de cómo nosotros deberíamos dirigirnos cuando hacemos apologética. No irnos a querer ganar el debate, porque a veces lo que queremos es ensalzar nuestro propio orgullo. Yo, Eleazar, le gané el debate al pastor tal, le gané al hermano tal y lo humillé y le hice ver que es un tonto y no sabe nada y yo sé mucho. No, eso no es. Vamos, ¿qué tal si vamos leyendo lo que nos dice esta encíclica que nos enseña el magisterio? Entonces vámonos por ahí, dice claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Son 4 cosas. Claridad, mansedumbre, confianza y prudencia. Y empezamos con la claridad, que es la inteligibilidad, el intercambio de pensamiento y el cuidado de uso del lenguaje que sea comprensible, que sea popular, dependiendo con quién estés hablando. Tú vas a hablar ya sea de una manera popular, ya sea de una manera un poco más exigente, de una manera más selecta. Nos vamos a poner a la altura de la persona con la que estemos hablando. Si yo estoy hablando con una persona sencilla, no voy a sacarle las palabras domingueras que tengo ahí guardadas en la chistera, ¿no? Sino que voy a hablarle en sus propios términos, para que la idea es que comprenda, no de que yo me haga ver como el erudito. Hermano Toñito, ¿qué nos puedes decir ante esto de la claridad? No, pues tienen mucha razón. Por ahí una vez vi en una página sobre Scott Hahn, no, que la apologética de Scott Hahn es mucho mejor que la de Padre Luis Toro. Y fue cuando yo les di este comentario, hermano Eleazar, les dije, están muy confundidos. Scott Hahn defiende de una manera intelectual diferente a como enseña y defiende el Padre Luis Toro. El Padre Luis Toro es más hablarle a la gente sencilla, con palabras que todos podamos entender. Scott Hahn es un poco más profundo, que también si uno lee los libros, pues le pide al Espíritu Santo y podemos entender esa profundidad que tiene hermoso. Por ahí les recomiendo La Cena del Cordero, ese libro tan hermoso que escribió convertido a la Iglesia Católica, Scott Hahn, y es lo que dice, lo que dice nuestro hermano Eleazar, completamente de acuerdo y muy aclarado.
hay que saber quién está enfrente de mí, cómo poder hablar, cómo poderle enseñar la fe con sencillez, de que aquella persona pueda entender, no como dice nuestro hermano Eleazar, sino para sacar yo esto que traigo en la manga y para poderme yo hacer sentir de que sé mucho y de que entiendo mucho, ¿no? Así como el padre Luis Toro da a conocer la fe, defiende la fe, Scott Hahn también da a conocer la fe y defiende la fe de maneras diferentes y para públicos diferentes, que de alguna manera el Espíritu Santo también nos va guiando y podemos entender. Yo recuerdo cuando empecé a leer a Santo Tomás de Aquino, no entendía nada sobre la retórica que tiene. Ya ves que pone unos argumentos, pone primero los argumentos en contra, luego los a favor y después da la definición al final. Y yo me confundía todo, pero poco a poco uno va entendiendo y va aprendiendo. El Señor nos va mostrando para poder entender y comprender nuestra fe de una manera, hermano Eleazar. Gracias, hermano. Y esto que acabas de decir viene en el 2, sin orgullo, o sea, afable, con un carácter afable, así como Cristo nos enseñó, humildes, mansos, humildes de corazón, sin orgullo, sin herir, sin ofender, con caridad, sin imponer, pacífico, paciente, generoso, todo esto que también ya nos mencionó nuestro hermano Toñito. La confianza también es el siguiente, que es tanto el valor de la propia palabra como la disposición para acogerla por parte del interlocutor, promover la familiaridad, la amistad, entrelazar los espíritus en una mutuación de bien, dejar el egoísmo detrás, que también ya nos dijo nuestro hermano Toñito, y al final es la prudencia, que también ya lo mencionamos. En el primero mencionamos todos los 4. La prudencia pedagógica, que es si es un niño, si es una persona ruda, si no está preparada, si es desconfiada, si es hostil. Nosotros tendríamos que tener prudencia en lo que decimos. Ojo, no estoy diciendo callar, estoy diciendo prudencia de cómo decir lo que voy a decir. No ocultar la verdad, sino decirla de un modo inteligente, de modo de que pueda llegar la palabra del Señor a la persona que tenemos enfrente. Y cuando un diálogo se conduce de esta manera, nos dice aquí en la filmina que tengo puesta aquí, se realiza la unión de la verdad con la caridad, de la inteligencia, con el amor, que es lo que nos dice el Papa Pablo VI. Y también tengo algunas exhortaciones apostólicas que quisiera mostrarles para saber la importancia, hermanos, pasando un poquito sobre lo mismo, pero más guiado hacia la labor de los que tienen los catequistas. Los catequistas son los primeros formadores de la fe, son los que nos dan la enseñanza primaria de la iglesia y la importancia que tiene un catequista. Lo voy a leer así rapidito y ahorita nuestro hermano Alex nos dice, a ver que nos da una opinión acerca de esto. Nos dice la exhortación de Catequesis Tradendae del Papa San Juan Pablo II, dice: en nombre de toda la iglesia quiero dar las gracias a vosotros, catequistas parroquiales, hombres y en mayor número aún, mujeres, que en todo el mundo os habéis consagrado a la educación religiosa de numerosas generaciones de niños. Vuestra actividad, con frecuencia humilde y oculta, más ejercida siempre con celo ardiente y generoso, es una forma eminente de apostolado seglar, particularmente importante allí, donde por distintas razones los niños y los jóvenes no reciben en sus hogares una formación religiosa conveniente. Pero el título de catequista se aplica por excelencia a los catequistas de tierra de misión, habiendo nacido en familias ya cristianas o habiéndose convertido un día al cristianismo, e instruidos por los misioneros o por otros catequistas, consagran luego su vida durante largos años a catequizar a los niños y adultos de sus países. Sin ellos no se habrían edificado iglesias hoy día florecientes. Me alegro de los esfuerzos realizados por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que mira a perfeccionar cada vez más la formación de estos catequistas. Hermano Alex, importancia del catequista en la formación de la fe. Sí, fíjate que esta carta de exhortación apostólica de San Juan Pablo II me llama mucho la atención, como mencionas, Eleazar, para motivar, ¿verdad?, a todas las diversas personas que tienen la catequesis y que semana con semana nos están ahí evangelizando, a los niños también, y es una forma de que el Papa motiva a la iglesia, la vida dentro de la iglesia misionera, no solamente en seminaristas, seminarios, no,
sino también, como tú dices, en la catequesis. Qué tan importante es que nosotros nos formemos desde niños, ¿no? Desde que entramos al catecismo. Y que esto muchas veces los padres lo toman como un requisito solamente. Ah, no, es que tiene que ir a la catequesis, tiene que formarse desde niño, pero porque es que así lo dice la iglesia, nada más así como un requisito, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es una formación que se nos da a nosotros después de bautizados, lógicamente, para que nosotros desde niños comencemos a aprender de los catequistas, comencemos a ser cristianos de verdad, que aquel Espíritu Santo que recibimos en la confirmación, pues se nos vea reflejado, ¿verdad?, en nuestra vida, día con día. Mencionaba también Toñito que hay que dar testimonio con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, porque pues podemos decir muchas cosas, pero el testimonio es el que arrasa muchas veces, el ejemplo que uno va a poner en la casa. Sabemos que podemos fallar, sabemos que somos humanos, pero sí tratar siempre de llevar ese testimonio, esa motivación. Y aquí en esta carta el Papa deja muy claro aquella motivación para los catequeses y para los niños también, que ellos se formen, que no olviden las oraciones, que no lo vean como un requisito solamente, sino que también como una vida cristiana para el día de mañana. Y por eso hoy en día de repente vemos esa falta de valores, incluso familiares, sociales, que se están dando últimamente en la juventud. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tuvo la culpa? Se preguntan las personas, se pregunta la sociedad, ¿por qué les pasó esto? ¿Por qué hicieron aquello? ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué se mató? Muchas cosas tan difíciles que estamos pasando, situaciones, pero muchas veces no nos damos cuenta que esto viene desde la casa, que esto viene desde una mala formación quizá, desde una falta de valores que quizá pues, los papás lo tomaron así como que a la ligera y no le dieron importancia a esto que motiva al Papa, ¿no? Que es precisamente pues, los catequistas, estar en lo que estén, deben de formar a los demás y los niños, ¿no? Entonces, ánimo a los papás para que con sus pequeños vayan enseñándoles, ¿no? Y si es posible, pues que tengan esta carta, que es del Papa San Juan Pablo II. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Y bueno, pues ahora sí, hermanos, vamos a pasar rápidamente a lo que es el ecumenismo, de una manera rápida, sencilla. Esto es derivado del Concilio Vaticano II, el Decreto Unitatis Redintegratio, nos dice que el ecumenismo es un movimiento impulsado por el Espíritu Santo para restaurar la unidad de los cristianos. Y hay consideraciones importantes para hacer ecumenismo. Una de ellas es la unidad. Otra es que la Iglesia posee la plenitud total de los medios salvíficos. Eso, una reunión ecuménica no es para saber qué tomo de la Iglesia Católica, qué tomo de aquí. A ver, vamos a escoger, vamos a hacer un menú a modo. De la Iglesia Católica tomó esto, de los pentecostales tomó esto, de los adventistas. No. Cuando nosotros vamos a una reunión ecuménica, vamos pensando en la unidad, una sola fe, un solo bautismo. ¿Se acuerdan de todo esto que nos dice la Sagrada Escritura? Y que la Iglesia posee la plenitud total de los medios salvíficos. Que creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un colegio apostólico que preside Pedro. Ahí no vamos a decidir en la reunión económica, oye, pero nomás que no estoy de acuerdo con el Papa. Sí, tiene razón, vamos a sacar el Papa de nuestras reuniones y a todo el magisterio, sí, tiene razón, vamos a quitarlo. No. El otro es, la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra al que tienen que incorporarse los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios, o sea, a los que están bautizados con la fórmula trinitaria. Todos aquellos hermanos separados que están bautizados con la fórmula trinitaria, tenemos que saber que nosotros tenemos que inculcarles que la Iglesia es el cuerpo de Cristo a los que ellos tienen que incorporarse, no nosotros a ellos, o no hacer una reunión ecuménica aparte, como una religión aparte. No. El siguiente es, el verdadero ecumenismo busca, mediante el diálogo, aumentar el entendimiento entre las distintas confesiones cristianas. Pero, hermano Alex, importante, debe realizarse bajo la vigilancia de los pastores de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes. Ellos deben de saber de nuestras reuniones ecuménicas. Ellos deben de estar ahí para saber qué se va a hablar, qué se va a decir, y que no vaya a suceder que luego hay una desbandada católica porque en la reunión ecuménica nos abrieron los ojos y nos hicieron ver que los católicos somos unos idólatras que adoramos imágenes porque Éxodo 24 me dice, ¿no? Entonces, sí es importante que sea bajo la vigilancia de los pastores. ¿Qué me puedes decir tú, hermano, de todos estos puntos que acabamos de ver referente al ecumenismo?
Sí. ¿Sí me escucha, verdad, hermano? Sí, adelante. Ok. Me parece importante. Quiero resumir esta parte que mencionas del Concilio Vaticano I y ese documento, ¿verdad? Del Unitatis, bueno, que promueve precisamente eso, la unidad de la Iglesia, que la Iglesia posee la plenitud total de los medios salvíficos y que creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un colegio pues apostólico, ¿verdad? Entonces hay autoridad dentro de la iglesia, hay también ministros y sobre todo esta parte importante que digamos puede englobar en todos estos 4 puntos o 5, que sería que dentro de la iglesia está la columna de la verdad, o sea que la iglesia es columna de la verdad y eso me garantiza a mí como creyente, como cristiano, que estando dentro de esa iglesia yo voy a tener la plenitud de los medios. Entonces, Efesios 3:10 nos viene a hacer un recuento de eso, ya para ir aquí resumiendo un poco. Dice, en adelante, Pablo, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme, esto que decías tú y Toñito, aquellas proteínas, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios conforme al plan que Dios trazó desde un principio. O sea, era un proyecto misterioso, ¿no? Que se fue revelando con el tiempo, pero dice Pablo, antes no estaba revelado, dice, ahora ya con Cristo todo está revelado. Entonces era un misterio que ya se dio a conocer y dice, en él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que él nos ha dado y que hemos recibido. Entonces, haciendo un pequeño resumen, pues esto que tú mencionas, los 4 puntos, engloban en una multiforme sabiduría de Dios que está dentro de la iglesia, que tiene los medios de salvación y que podemos decir que, como dice 1 Timoteo 3:15, que ahí está porque es columna y base de la verdad, la iglesia católica. Bien, hermano Alex. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Sí. Ya tenemos 1 hora. Gracias, se fue tan rápido, ¿verdad, hermano? Pues queremos agradecerte a ti, hermano Alex, por acompañarnos. Ahí nuestro hermano Toñito, pues se le cayó el internet, ya nos avisó que está fallando. Disculpamos también a nuestro hermano Israel Octavio, pero aquí viene Alex a nombre de él. Ellos se conocen bastante bien, nuestro hermano Israel y él viven hasta cerca, ¿verdad, hermano? Sí, la verdad que sí es un gran apologeta y pues me ha apoyado mucho, la verdad. Mis respetos para el hermano Israel. Sí, le agradecemos a nuestro hermano Israel. Estuvo en una situación. Esperamos seguirnos invitando, hermano Alex, si en alguna otra ocasión quieren aceptarnos la invitación, está abierta. Y pues gracias a todos los que también estuvieron reunidos con nosotros. Jerry López, gracias, hermano Jerry. Glory Blogs, bienvenida también, gracias por reunirse con nosotros. Facebook User, varias veces me ha sacado de onda porque yo pensaba que era mi internet que estaba fallando, que se me hace que no está captando el nombre, pero así se llama el usuario, ¿no? Facebook User. Sí. María Alves, gracias, hermana, por acompañarnos. Patriota 77, gracias por acompañarnos. El refugio, dice que el que habla de manera muy sencilla, me encanta Frank Morel, así, muy sencillo, muy fácil de llegar a las personas. El refugio, que Dios te bendiga. Carolina Turón, gracias. Exactamente, todos tenemos carismas diferentes. Tengan en cuenta que los apóstoles eran personas sencillas también. Gracias, hermana Carolina. Nuestra hermana, el refugio dice: una cosa es ser sencillo, otra cosa es ser corriente. Amén, hermano. Sí, hay que tener cuidado de la forma en la que hablamos, ¿verdad? Y sí, hay personas que sí, vamos a rezar por ellas, ¿no? Que el Espíritu Santo guíe a todos aquellos que están haciendo apologética. Pepe Trueno, gracias por acompañarnos. Sergio Cobiain, quiere que invitemos al hermanito Nelson. Bueno, pues un día lo invitamos, claro que sí. Ahí se pone de acuerdo con mi hermano Toñito y con gusto platicamos. Creo de Patricia Montoya Chalarca. Gracias a todos los que nos siguieron. Carlos Mondragón, Gregorio Pineda. Gracias a todos ustedes por reunirse con nosotros. Agradecemos a todas las páginas que nos abrieron las puertas y también al grupo de nuestro hermano. Tu grupo se llama Apologética Católica. Aprende de la Biblia. Dices ahí, ¿verdad? Y define. Gracias también por abrirnos las puertas al grupo. Bendiciones a todos los hermanos que nos siguieron a través del grupo, los que nos siguieron a través de Apologética de Pero 315, la página de nuestro hermano Israel, Solum Verbum Dei, RAC, la página de Facebook, la página de YouTube, Católico Define tu Fe, Católico Define tu Fe 2.0, la página de nuestro hermano Toñito, la página de nuestros hermanos Testudos, que ahí también formo parte de esa pequeña comunidad. Los bendecimos a todos y les agradecemos. Y pues, hermano, hacemos una oración final. ¿Nos apoyas con una oración final? Claro que sí, hermano. Solamente pues quiero mandar también un pequeño saludo ahí para
para Roselia Hernández Munguía, quien va a ver la transmisión. Le mando un abrazo y que Dios la siga bendiciendo. Y a todos los hermanos de Apologética Católica, aprende de la Biblia y defiende tu fe. Ahora sí, hermano. Gracias. Adelante, ¿nos apoyas con la oración final? Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que a esta hora de la tarde noche, Señor, que nos has congregado en tu poderoso nombre, te damos las infinitas gracias porque nos has dado la sabiduría para compartir el mensaje a todos y cada uno de los hermanos que hoy están aquí reunidos. Te pido por la vida de todos ellos, te pido por sus familias, por el trabajo, por la salud y por todos en general, por toda la paz del mundo entero. Te doy infinitas gracias, Señor, por el pan de cada día. Te pedimos que nos des prosperidad, que nos des siempre, Señor, armonía dentro de la casa, de los hogares, y te pido por todos aquellos que han estado alejados de tu presencia, por todos los jóvenes, por todos los ancianos enfermos, las ánimas del purgatorio, los que están en la cárcel, en los hospitales, por todas las personas que están en situación difícil de calle y por todo en general. Te pido por el Papa Francisco, por la Iglesia Católica y las vocaciones sacerdotales. A ti, Madre mía, te damos las infinitas gracias. Cúbrenos siempre con tu manto, María Santísima, e intercede en cada momento por cada uno de nosotros. A ti, Espíritu Santo, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias nuevamente, hermano Alex. Esperamos tenerte nuevamente por aquí y ya platicamos de otros planecitos que tenemos por ahí. Eso ya lo platicamos en estos días. Y pues que el Señor te bendiga y también a todos los hermanos que nos siguieron por aquí. Nuestro hermano Toñito, que también estuvo acompañándonos un ratito. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 15 días. Ya les haremos llegar cuál es el tema siguiente, que también tenemos un invitado. Pero bueno, pues por lo pronto, pues que el Señor los bendiga y hasta pronto. Adiós, hermanos. Adiós, hermano. Muchas